Buenos días, señores. Benavides. Presente, buenos días. Buenos días. Coveñas. Presente. Guadalupe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Presente, ingeniera. Huarcaya. Julca. Medina. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Norabuena. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez. Ochoa. Peña. Rivas. Presente, ingeniera. Santana. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Bu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Julca, presente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, estuve revisando la práctica 3. Bueno, tampoco revisando, estuve viendo la práctica 3 y observé que ninguno ha respondido bien la pregunta 1. Es más, me ha sorprendido que hay varios que ni siquiera la habían hecho en forma domiciliaria, por decir que uno solo había hecho algo parece antes, aunque no podría aseverar si fue así. Y el resto no había hecho nada. Y las respuestas que han puesto son incorrectas. Yo les había dicho cuando hicieron la exposición que el objetivo de cálculo con las fórmulas de Engelmann y Van Rijn no era calcular el caudal a partir del caudal de sedimentos, porque no tenemos datos de sedimentos, entonces ¿cómo podríamos calcular el caudal a partir de unos datos de sedimentos que no tenemos? O sea, eso no tiene ningún sentido. Y sin embargo, algunas de las respuestas que vi estaban orientadas en esta dirección, lo cual ya se había señalado que es incorrecto. Por ese motivo es que he decidido que voy a anular la pregunta 1, con lo cual los 20 puntos van a ser repartidos en forma proporcional. Es decir, voy a calificar sobre 15 y luego lo voy a multiplicar por 20 entre 15.
para poder tener la nota final de la práctica 3. ¿Tienen algún comentario? Ingeniero, una consulta. En la pregunta 2, en el ítem E, el valor preliminar de la tasa media anual de erosión. Eso tiene que ver con el tramo de estudio del artículo, ¿cierto? No. Esa es una pregunta de morfología fluvial. En el capítulo de morfología fluvial nosotros hemos estudiado. ¿Dónde está? Ya tenemos que en morfología fluvial habíamos visto este gráfico. Tasa media de erosión en metros por año en función del ancho del canal. Entonces un valor preliminar estaría basado en este gráfico, teniendo en cuenta, digamos, preferentemente si es que es un río meándrico de igual ancho, mayor ancho en las curvas, o es ramificado con puntas, barras puntuales, o simple y llanamente ramificado. Este era el gráfico que había que utilizar para responder esa pregunta. Ingeniera, gracias. Ya me di cuenta que estaba mal. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, recién me he conectado, no sé si... Sí, ingeniera, para la pregunta 1, ¿se escucha? Ahora sí. Disculpe, para la pregunta 1, ¿cuál era la metodología de solución? Ya, a eso voy. Entonces vamos a este artículo. Tenemos que en este artículo se señala que interesa conocer las condiciones en la vuelta El Dorado, esta de acá. Pero para esta vuelta El Dorado no existe datos, no tenemos caudal, no tenemos nada de nada. No existen mediciones. Y entonces, para poder determinar sus características, lo que utilizan es la información de estas estaciones hidrométricas, que están una ubicada aguas arriba y la otra ubicada aguas abajo. Pero también, contrariamente, resulta que la que está aguas abajo tiene más caudal que la que, menos caudal que la que está aguas arriba. Y esto tiene que ver con dónde está ubicada la estación y que este río es ramificado. De tal manera que, digamos, el agua se pierde en los ramales y también una parte se infiltra. No que se pierde, sino que se distribuye. Y entonces, ante estas incertidumbres y no tener ningún dato, tenemos que responder qué es lo que sucede aquí en Vuelta El Dorado. Y una de las preguntas es ¿cuánto es el caudal? Aparte de las otras preguntas que tienen que ver con los parámetros geomorfológicos de la corriente. Para poder responder esta pregunta, entonces lo que ellos hacen es establecer la ecuación de Bernoulli entre Cayestá y Santa Rosa, lo cual también es válido porque por muchos ramales que existan, sí se puede establecer la ecuación de Bernoulli entre un punto, considerando una línea de corriente que pasa por este ramal. Entonces, en esa ecuación de Bernoulli, ellos plantean que la pendiente de la línea de energía es constante y por tanto la determinan como la diferencia entre las cotas de agua y la longitud de la corriente.
Con una longitud de 53 kilómetros esto es muy discutible, pero dado que la pendiente resulta tan baja, podría ser aceptable. Es decir, no se incurriría en un error muy grande porque la pendiente en este caso es muy pequeña. Pero si fuera otro el caso, entonces no tendría nada que hacer. Entonces plantean el supuesto de que se puede considerar esa pendiente, con lo cual, utilizando esa pendiente, determinan cuál sería el tirante de agua envuelta el Dorado, a partir de la longitud del tramo y el tirante en la estación de aguas arriba. Y con ese tirante es que comienzan a estimar el caudal y las otras características. Pero bueno, entonces aquí hacen un acercamiento a la vuelta del Dorado y tienen las 3 secciones en las que han medido en campo las características geométricas. Es decir, ya tienen conocidas las características geométricas en estas 3 secciones. Y deben notar ustedes que están, estas, bueno, más o menos rectas, pero aquí están en curva. Y entonces, bueno, esto es lo que hemos dicho, que determinan la pendiente y en base a esa pendiente estiman cuál sería el nivel en el Dorado. Y para determinar ese caudal utilizan el nivel que han especificado y determinando el cociente de la raíz de la pendiente entre el coeficiente de rugosidad. Esto de aquí también podría ser bastante discutible, pero cuando hacen su comparación entre estos aforos, encuentran diferentes valores que no varían mucho, o sea que tienen una desviación típica pequeña, pero sin embargo debemos señalar que para cada avenida existe una condición que es diferente a la otra avenida, y con esto me refiero. El 22 de febrero del 83, las condiciones de la crecida entre estas que se tienen en estas estaciones han dado estas condiciones que equivalen a esta característica que sería para esta avenida del 22 de febrero o este caudal del 22 de febrero del 83 y que corresponde a este valor numérico. Pero incluso el 21 de febrero y el 23 de febrero, este cociente es diferente. Y de hecho podemos ver que el 18 de mayo que se tuvo este valor medido, ese valor medido correspondió a este punto 25, que de hecho es diferente al punto 28 que era del 22 de febrero y diferente al del 20 de marzo. A eso es a lo que me referí con que cada hidrograma tiene sus caudales que van variando. Y cada caudal entonces corresponde a ese hidrograma y a esa fecha y no a otro. Entonces, a mi modo de ver, lo más recomendable hubiera sido definir en una sola condición en la que hubiera medidas en las 2 estaciones al mismo tiempo, cuáles son las características de esa avenida y con esas características de esa avenida trabajar. Pero bueno, ellos consideraron entonces un promedio y con ese promedio estimaron el nivel que sucedería en la vuelta El Dorado. Y con este nivel, utilizando las 3 secciones que tenían, calcularon las áreas, los anchos y el tirante que correspondería a este nivel de agua en esa estación y luego determinaron el promedio. Ojo que las 3 son diferentes y por tanto hay también aquí una influencia por la curva. De tal manera que probablemente tampoco era muy bueno determinar el promedio, pero en fin, eso fue lo que decidieron hacer. Y con esto, utilizando el método de Manning, salió 708 metros cúbicos por segundo. Y dice que es sensiblemente menor que los valores de Helvecia y Cayastá. Y nuevamente aquí señalamos que
Señalamos que el Besia y Cayestá están aguas arriba de Vuelta el Dorado. Y por tanto el caudal debería aumentar, pero sin embargo disminuye. Y es por lo que hemos mencionado que son ramales en un río anastomazado, y por tanto esta diferencia del tener un solo ramal y tener digamos, mayor cantidad de ramales, justifica que aquí el caudal sea menor. Sin embargo, el otro problema está al haber establecido promedios. Si nosotros tenemos que esto corresponde a un periodo de tiempo de 160 días, no nos especifican a qué días son. Dice, este es el del 83 y este es del 92. Pero en los aforos, ¿dónde están los aforos? En los aforos nos dicen, este es del 22 de febrero del 83 y este es el 18 de mayo del 83. Y nos dicen, aquí hubo 1293 y aquí hubo 1350. Entonces 1253 y 1250. Pero no sabemos a cuál de estos corresponde. Es decir, nos han dado los días, pero no nos dicen, esos aforos están aquí, están acá, están por aquí. O sea, no sabemos si corresponden a los picos o a los valles o en qué punto están los aforos. Pero lo que sí podemos ver es que el nivel del agua depende del caudal que hubo ese día. Y por tanto, el aforo correspondía a un determinado nivel. Y ellos han considerado un promedio para todo el tiempo. Y entonces es lógico que ese promedio no coincide con los aforos, porque ni siquiera coincide con el tiempo en el que se tomó ese aforo. Aquí es donde se ve más lo del promedio, ¿no? O sea, se tienen niveles variables y no nos dicen en qué día fue que se hizo el aforo. En todo caso, si queremos comparar el valor con el aforo, tendríamos que habernos asegurado que el nivel correspondiera al día del aforo. Pero si hemos tomado un nivel promedio, es lógico que este promedio sea mayor que los mínimos y menor que los máximos. No podríamos esperar que exista una relación si no lo hemos calculado para el mismo tiempo. Bueno, ahora recordemos que esta es una aproximación. Y entonces, basada en esta aproximación, ellos dicen, esto no varía mucho y por tanto podemos utilizar el promedio. Pero nuevamente, ese promedio no tiene por qué ser representativo de todos. Entonces nosotros diríamos, ¿nosotros cuál queremos? ¿En qué época es que han sido obtenidos estos aforos? Y si nosotros queremos el pico, entonces deberíamos partir del pico. Y si consideramos el promedio, ¿por qué quedarnos con este punto 17? ¿Por qué este es tan sensiblemente diferente de los otros? En fin, yo creo que habría que ponerse a pensar un poquito más en esto. Pero bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, también podríamos haber hecho una comparación. Y esa comparación es, ¿cuál es el coeficiente de Manning? Si bien han calculado el I cuadrado entre N y tienen también la pendiente que ya había sido calculada previamente, entonces teniendo la pendiente y el I cuadrado entre N pueden determinar el N. Y entonces comparar el N con lo que observan en la Vuelta del Dorado y ver si es que ese coeficiente de Manning corresponde o no con las características de la Vuelta del Dorado, que ya sería un chequeo de este método. Recuerden que a la larga lo que tratamos de hacer es explicar lo que hay en la realidad basado en consideraciones teóricas, pero deberíamos de alguna forma tratar de ver qué tan bien estamos en nuestras aproximaciones. Y una forma hubiera sido comparar el N que resulta de esos cálculos con el que se observa en el río, que lo cual sí se puede observar en función a las características de la corriente. Como bien señalaron algunos grupos en la exposición, existen cuadros, gráficos, etcétera, que permiten estimar el coeficiente N en función de las características del río. Bueno, y entonces aquí, ¿cuáles son los puntos clave? Nos hablan de un método de Engelblum y nos dan como dato la pendiente media del cauce, el diámetro de sedimentos, el ancho de la corriente y la profundidad media.
Y con esos datos se determina el caudal. Y lo mismo con el método de Van Rijn y se determina el caudal. Y entonces ahí es donde va el asunto. ¿Y cuáles son esos métodos de Engelmann y de Van Rijn que están hablando? En realidad no son los que ustedes han utilizado en el trabajo. En el aula virtual, y creo que también en el Google Drive, he colocado esta carpeta que se llama Estimación Indirecta de Caudales en la unidad hidráulica. En esa carpeta he incluido esta separata de parámetros hidráulicos de este artículo, parámetros hidráulicos de cauce secundario. Y además he incluido un Excel que se llama Estimación de Caudal de San Javier. Y lo he puesto en la carpeta de hidráulica porque el objetivo es estimar el caudal líquido a partir de algunos datos como pueden ser el nivel del agua, la pendiente y el diámetro representativo del cauce. Y ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos en este Excel? Ya en este Excel tenemos en la primera pestaña los datos del problema. ¿Cuáles son esos datos del problema? De esta separata, de justamente este asunto del río San Javier en la Vuelta del Dorado. Tenemos un canal ancho, en el cual tenemos 3 secciones que nos dan un ancho en promedio de 108.7 metros, un tirante de 7.54, un área de 8,19.598. Han estimado un valor de la raíz de S entre N de 0.226. Y utilizando la ecuación de Manning, entonces se calcula este caudal. Esto es simple y llanamente la ecuación de Manning. Q igual a R a la 2/3 es el 1/2 entre N. Y ya está. Tenemos el caudal de 712. Ahora, nosotros tenemos que teniendo en cuenta la pendiente que habían estimado anteriormente y teniendo en cuenta ese cuadrado entre N, podemos estimar el N, que sería 0.027. Y entonces eso es lo que les decía. Podríamos haber intentado comparar este 0.027 con las características observadas en el tramo y ver si es que este 0.027 corresponde con esas características. Pero bueno, esto es lo que corresponde entonces al método de Manning, que nos da una condición de flujo subcrítico con una velocidad de 0.87. Después no nos han dado dato del peso específico, pero dado que son arenas, estamos estimando un peso específico de 2,65 toneladas por metro cúbico. Y entonces vamos a las fórmulas. Para las fórmulas, hemos tenido que buscar la ecuación de Engelmann, pero no la que calcula caudal sólido, sino la que calcula el caudal. Y esta fórmula la hemos encontrado en esta separata, sino este capítulo 10 del Manual de Ingeniería de Ríos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. El link de este artículo lo he puesto en el capítulo de transporte de sedimentos. O lo he puesto, no, en el aula virtual lo he puesto en bibliografía, el link. Y también otro de estabilidad de corrientes, creo. Pero todos los capítulos que yo he logrado descargar de este manual, que no están completos, los he subido al Drive.
En la carpeta de bibliografía, allí he colocado este manual de ingeniería de ríos, que está incompleto porque no logré encontrar todos los capítulos. Y allí también está este capítulo 10. Y entonces en este capítulo 10 encontramos la fórmula de Engelblum de 1966, que es esta que se indica aquí. En esta fórmula se indica que aquí tenemos, es esta fórmula de acá. La velocidad media U es 2,5 de la velocidad de corte prima por el logaritmo newtoniano, que a la larga vemos mejor esta la de acá. 2,5 por la velocidad de corte prima, que se calcula como GR'(S), logaritmo neperiano de 11,1 R' entre 2 por el de 65. Y el R' a su vez se determina como un delta de 50 de R' asterisco entre S. Y entonces tenemos que buscar el R' asterisco. Estos números que están aquí son las fórmulas que indican en esa separata. Entonces tenemos que el R' asterisco se puede determinar con 3 ecuaciones. En una primera ecuación se refiere al régimen inferior. Esto lo hemos visto cuando vimos el estudio de formas de fondo, que había régimen inferior y régimen superior. Entonces dice, para régimen inferior calculamos el R' asterisco con esta ecuación, que sería válida siempre y cuando el R' asterisco fuera menor que 0,8. Y si no, tendremos que utilizar las otras ecuaciones. Eso es lo que dice esta fórmula de Engelblum. Y entonces ya tenemos que empezar a calcular. Tenemos todos los datos que nos habían dado, el ancho del río, la pendiente y el tirante, que a su vez nos permite calcular el área. Podemos determinar el delta, que sería 1,65, es decir, el peso relativo sumergido. Y tenemos el diámetro que nos han dado, que suponemos que es el de 50, porque no nos especifican ahí. No dicen el diámetro representativo, pero no nos han dicho que han considerado ellos como representativo. Nosotros estamos considerando como si fuera el de 50. Pero noten que en la ecuación piden un de 65. En principio se supone que el de 65 debería ser mayor que el de 50. Sin embargo, calculando con valores mayores, el caudal sale menor que lo que ellos han calculado. Así que el máximo valor del caudal que he podido encontrar es justamente cuando el de 65 es igual al de 50. Así que lo hemos considerado así, de 65 igual al de 50, o a lo mejor lo que ellos consideran como diámetro medio es el de 65, no se sabe. Bueno, en este caso el B entre Y es 14, lo cual nos permite determinar que el canal es ancho, y entonces consideramos que el radio hidráulico es igual al tirante. Ahora aquí dice radio igual a RB, pero resulta que mejor le ponemos R igual a Y. ¿Por qué? Porque resulta que el RB que está aquí, en realidad es lo que ahí en este capítulo 10 están considerando como el R'. ¿Y qué cosa es? Es el radio hidráulico representativo de las partículas, o sea, el radio hidráulico del fondo. Sin embargo, nosotros vamos a decir RP igual a R'. Mejor lo dejo como estaba. Ya. Y entonces vamos a considerar que el radio hidráulico, que es igual al tirante, va a ser igual al RB, y entonces calculamos el tau asterisco utilizando ese RB, el delta y el de 50. Y nos vamos ahora a determinar el R'. Y para determinar el R' necesitamos el R' asterisco, que lo vamos a calcular a partir de ese tau asterisco. Entonces, inicialmente decía de trabajar con un valor con iteraciones, porque para poder tener este tau asterisco, nosotros aquí necesitaríamos conocer el R', ¿no es cierto?
Pero para conocer el R' necesitamos el tau asterisco. Entonces una primera aproximación sería empezar con el tau asterisco igual al R. Con eso calculamos el R'. Y una vez que tenemos el R', podemos calcular nuevamente el tau asterisco y con esto volvemos a calcular el R' asterisco y calculamos el R', que sería la iteración a la que se está refiriendo el artículo. Pero lo que yo he hecho acá es simple y llanamente he calculado el tau asterisco con el R. Y luego he calculado el tau asterisco prima con esta ecuación. Y como ese tau asterisco prima que está aquí calculado sale menor que 0.8, he considerado que este valor es válido. Y con eso he calculado el R', que ha salido 2,67. Y ciertamente que 2,67 es diferente de 7,54. Por tanto, hubiera podido comenzar aquí a iterar hasta encontrar de que el R'B sea, el RB sea igual al R', pero en fin. Ya, porque ojo que lo que va aquí es el RB, o sea que es el R'. Pero bueno, me quedaba aquí. Calculé el R'. Y con ese R' he calculado la velocidad de corte prima, o sea, raíz de GR'(S). Y con esa velocidad de corte, utilizando la ecuación de Engelund, que es esta ecuación de aquí, teniendo la velocidad de corte prima, teniendo el R' y el D65, se calcula la velocidad media. Y esa velocidad media es aquí. Y el caudal sería velocidad media por área, que es 6,92. Como les dije, si yo determino un D65 mayor que el D, me saldría un valor menor a este. Este es el mayor caudal que tenemos en ese caso. Ahora, en la fórmula de Van Rijn nos dice que en realidad esto está en un capítulo anterior, que nos dice que si el ancho del cauce es mayor que 40 veces la profundidad, se acepta que el radio hidráulico es igual a la profundidad, es decir, al tirante. En realidad nosotros hemos establecido que esto es válido incluso con mayor de 10 veces D. En este caso no llega a 40, llega solo a 14, pero igual estamos asumiendo que R es igual a D, que D es el tirante. Y entonces lo que plantea Van Rijn es que nosotros podemos determinar un C', que es el coeficiente de rugosidad de HC asociado a las partículas, que estaría dado por esta ecuación, 18 logaritmos de 12 veces el tirante entre 3 veces de 90. Y nos dice que esto parte de la consideración de que la rugosidad representativa en esta pared es equivalente a 3 veces el de 90. Y entonces la velocidad de corte prima se determina a partir, bueno, esto ya lo tenemos, GR'(S), que es lo mismo que usamos antes. Y el C' se relaciona con la velocidad de corte prima y con la velocidad media. De tal manera que como nosotros ya tenemos la velocidad de corte prima, podemos calcular el U. Entonces, utilizando la fórmula de Van Rijn, calculamos el C'. Tenemos el U corte prima y entonces determinamos la velocidad media. Y velocidad media por el área nos da el caudal. Y entonces tenemos aquí la comparación. La ecuación de Manning nos daba velocidad de 0.87 con un caudal de 712. Eso es lo que yo he calculado, pero en el artículo dice 708. En Engelund sale 0.84 la velocidad con un caudal de 6,92, que es lo máximo que puedo calcular con las ecuaciones que ahí tengo, aunque todavía me faltó iterar el valor de R'. A ellos les ha salido 736. Y en la ecuación de Van Rijn tenemos que, y aquí he supuesto que de 65 del de 50. Sale 714, esto suponiendo que el D90 es 1.4 del D50. Y que esto sería lo que nos permite determinar, o sea que en realidad estas fórmulas de Engelund y de Van Rijn no son las ecuaciones de transporte de sedimento, sino son unas ecuaciones que nos permiten determinar la velocidad media.
¿Tienen algún comentario o pregunta? Bueno, entonces, como les dije, voy a considerar que no han hecho esa pregunta, porque los que lo han hecho han repetido el mismo problema de que consideran que la fórmula son la fórmula de transporte sólido y que a partir del transporte sólido se va a calcular el transporte líquido, lo cual es incorrecto. Entonces, califico con el puntaje todas las preguntas, que sale 15, y luego lo multiplico por 20 entre 15. Ingeniera, una consulta. ¿Sí? ¿Esa pregunta va a venir en el final? En principio esa pregunta no forma parte del examen final, puesto que es del capítulo de hidráulica. Ay, ingeniera, gracias. Pero nuevamente insisto en que nosotros tenemos que considerar todo lo que sabemos: hidráulica, flujo en canales aluviales, transporte de sedimentos, socavación, morfología fluvial, estabilización de corrientes, obras de protección, etcétera, para poder encarar estos problemas de hidráulica fluvial. Ingeniera, y hay otros métodos para también hallar el caudal, pero aplicando, no sé, una metodología diferente. Me estoy riendo porque acabo de cerrar el artículo que abrí. Ya, ahora sí, le respondo. Sí, hay otros métodos, pero pareciera que el mejor es el método de Manning. Habíamos visto que incluso en el método de Manning, nosotros tenemos que tener en cuenta que el N de Manning puede depender de las formas de fondo. Es decir, aquí en el capítulo de hidráulica, cuando nosotros vimos este tema de cálculo de velocidad media, solamente hemos determinado estas ecuaciones. La ecuación, están viendo, ¿no? A ver. Sí. Sí, sí. Hemos hablado de la ecuación de Chezy, de la ecuación de Darcy, y hablamos de cómo este coeficiente Chezy puede variar, y justamente el C', ese se refiere a un coeficiente de Chezy, pero relativo a las formas de fondo, que es un C' adimensional. Y la ecuación de Manning. Y en la ecuación de Manning, el coeficiente de resistencia es el N. Entonces, lo más adecuado es trabajar con esta fórmula de Manning. Pero recordar que el N no depende solamente del fondo, sino que el N también depende de las otras características, como son las irregularidades, las variaciones en la forma y tamaño de la sección transversal, las obstrucciones, la vegetación y los meandros. De tal manera que si nosotros queremos estimar el N, tenemos que considerar todas estas características. Y que además esto se complica porque cuando existen formas de fondo, el N también puede variar. Y esto lo vimos en el de flujo en canales aluviales. En esta separata de flujo en canales aluviales, en lo que mostramos fue que el N de Manning variaría dependiendo de la forma de fondo. Y mostramos que la variación puede ser muy grande y que esto va a depender del río. Entonces aquí teníamos el régimen de flujo bajo y aquí el régimen de flujo alto.
Y entonces, dependiendo si estamos con rizos, dunas o lo que fuera, podemos tener que las formas de fondo van a depender de la potencia de la corriente. Y entonces tenemos que, en función del índice de inestabilidad y esto, se puede determinar también cuál es la forma de fondo. Y cada forma de fondo va a tener un N de Manning asociado. En el río San Javier, habíamos visto que el N era 0.027, el que resultaba de los cálculos que ellos han puesto. Y según este 0.027, nos encontramos de que ese 0.027 podría estar correspondiendo a la condición de rizos y a la condición de dunas en régimen de flujo bajo. Y de hecho el R' que hemos calculado está en este régimen de flujo bajo. Y con lo cual diríamos que aquí sí existen rizos y dunas. ¿Por qué? Porque el diámetro es muy pequeñito. El diámetro que se tiene aquí en el río San Javier es bien pequeñito. Y bueno, entonces, dependiendo de las formas de fondo, es que podemos tener diferentes valores del N de Manning. Y estos son los métodos que recomendamos para estimar el caudal. O sea, tratar de estimar el mejor valor que se tenga del N, el mejor valor que se tenga de la pendiente. Y por eso siempre decimos, preguntar a los lugareños, ¿hasta dónde es el nivel de agua máximo que se ha observado en este lugar? Que siempre es una referencia muy importante para poder ajustar esos datos de con qué tirante vamos a trabajar. ¿Alguna otra pregunta más? Y ciertamente que hay cientos de métodos, pero ni siquiera cuando yo dictaba hidrología lo señalaba a todos, porque a la larga, digamos, todas son ecuaciones que han estudiado diferentes investigadores, cada uno por su cuenta, pero que se relacionan entre sí. De tal manera que nosotros nomás con estas tres que hemos mencionado encontramos que el C se relaciona con el N. Y el N y el C a su vez se relaciona con el F, con el cual todas estas fórmulas que han sido desarrolladas en forma empírica en diferentes lugares del mundo coinciden entre sí. El C con el F, el C con el N, y entonces nos conviene utilizar la expresión para la que tengamos más información. Y para la que tenemos más información es el uso de la ecuación de Manning en diferentes lugares del mundo con diferentes condiciones de río. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, para ahí en el río San Javier, usted dijo que para determinar la pendiente, como era muy bajo, se podría considerar que es representativo. Pero si nosotros tenemos una cuenca bien empinada y queremos determinar la pendiente, ¿cómo lo haríamos? ¿Con la topografía, la pendiente? Claro. ¿Qué fue lo que les dije que usaran en la práctica, no? Considerar que estamos en condición de flujo uniforme y que la pendiente del fondo es paralela a la pendiente de la línea de agua. Que también es una aproximación, pero que me parece que es una aproximación mejor a extrapolar pendiente entre estaciones que se encuentran a miles de kilómetros. Incluso a 1 kilómetro ya es mucho. Dependiendo de la pendiente, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una pendiente de 1 por 1000, significa que estaría disminuyendo 1 metro en 1 kilómetro. Que en términos de caudal podría tener una influencia mayor a este caso, que es una pendiente mucho, pero mucho, muy pequeñita. Muy pequeñita. En el río San Javier me refiero. Entonces sería preferible suponer de que la pendiente del fondo va a ser paralela a la pendiente del agua.
O si queremos, calculamos la otra pendiente, pero la comparamos con la del fondo y si no tiene ningún sentido, entonces de hecho no podemos utilizar ese valor. El valor entre estaciones que están tan alejadas entre sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar el siguiente capítulo. Y este siguiente capítulo, vaya, por un lado es 8 y por el otro lado es 9. A ver en qué capítulo estamos. 8. Consideraciones de diseño en obras de cruce. Bueno, aquí lo que vamos a hacer entonces es ver algunos factores utilizados en el diseño. Ojo que este curso no es un curso de diseño. Este es un curso de introducción a la hidráulica fluvial, no es un curso de diseño. Lo que corresponde a diseño lo pueden ver en los otros cursos de hidráulica, incluidos los cursos selectivos que son justamente diseño de obras hidráulicas. Pero en fin. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son los criterios. Criterios que se tienen que considerar para ser usados en el diseño. Entonces, de hecho, todo lo que hemos estudiado, lo que es tipo de río, las consideraciones del río que nos va a permitir localizar el cruce o la obra, características fluviales, geometría del río, datos hidrológicos, datos hidráulicos, características de la cuenca, alineamientos del flujo, flujo en la llanura de inundación, selección de la ubicación, investigaciones de estabilidad del canal, análisis de respuestas del corto y largo plazo. Nuevamente, todos los capítulos que hemos visto. Bueno, empezando desde erosión de cuencas, porque esa es la producción de sedimentos. Erosión de cuencas, hidráulica, fundamentos de flujo en canales aluviales, transporte de sedimentos, socavación, morfología fluvial, estabilidad de riberas, obras de protección. Todos esos elementos tienen que combinarse cuando hacemos el diseño de la obra. Y entonces, en este capítulo, ojo que esto también está tomado del libro de texto, se plantea una solución a problemas ingenieriles, recomendando un procedimiento de análisis, qué cosa es lo que se tiene que hacer al inicio del proyecto, y unos ejemplos conceptuales y unos ejemplos prácticos. Entonces, tenemos que el objetivo es plantear consideraciones hidráulicas y ambientales de diseño, aplicando los fundamentos de hidráulica, hidrología, geomorfología fluvial y mecánica fluvial. Incluir los factores a ser considerados y hablar de la estimación cualitativa y la estimación cuantitativa. Y nosotros tenemos que ya hemos clasificado los ríos con diferentes criterios. Incluso en el capítulo de morfología hemos visto estas clasificaciones que incluyen muchísimos criterios para poder diferenciar un río de otro. Y de los cuales aquí simplemente se está considerando el material del fondo, que podría ser lecho de arena, grava, etc. Si es que el río es meandrico, recto, ramificado, si es que está en la zona de joven, maduro o viejo. Y nuevamente insisto, un mismo río tiene diferentes condiciones a lo largo de su recorrido. Ahora, respecto a la localización de la obra,
habíamos dicho que existe un criterio, por ejemplo, si nosotros tenemos una carretera y tenemos que cruzar el río, entonces seguimos el alineamiento de la carretera independientemente del río. Pero ese criterio no es tan bueno. Entonces, lo que hay que considerar, cuál es el enlace con la vía. Y sobre todo tener el criterio de que puede ser en muchos casos mejor cambiar el alineamiento de la carretera que cambiar el alineamiento del río. Y se tienen que incluir aquí también factores ambientales y económicos. Esto de los factores ambientales es muy importante, porque puede ser que nosotros no notemos o no pensemos de cuál puede ser el efecto de la obra que estamos construyendo en el río. Pero este efecto puede ser incluso tan destructivo como para desaparecer todas las formas de vida en el río. Y a la larga también puede ser destructivo para los seres humanos. Por eso es que actualmente existen tantos proyectos de reforestación de cuencas, perdón, tantos proyectos de restauración de cauces, tratar de recuperar condiciones que habían anteriormente porque nuestras obras las han malogrado. A veces lo que sucede es que dice, desde el punto de vista económico, más nos conviene descartar lo ambiental, pero no, tenemos que tratar de encontrar el equilibrio. Hablamos de un desarrollo sustentable, en que haya un equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos e incluso tendríamos aquí los sociales. Y sociales. De tal manera que vamos a tener que incluir todos estos criterios también en el diseño. Y aquí diferenciamos lo que es estabilidad de sensibilidad. Ya de por sí hemos dicho que los ríos son cambiantes, o sea, cambian a lo largo del tiempo, según la temporada, según la cantidad de agua, según la hidrología, cambian a lo largo del recorrido, según su geología, geotecnia, topografía, etc. O sea, un río es dinámico. Y dinámico no es estático. O sea, quiere decir que un río está en continuo movimiento. Por tanto, ya hemos hecho una definición de qué es lo que entendemos por estabilidad. La estabilidad de un río que está en continuo movimiento. Y entonces, tenemos que ver esas condiciones de estabilidad. Ya hemos hecho una recomendación general. Si el río es muy inestable, sería preferible ir por otro lado. Y si es que un río es estable, tratar de que siga siendo estable y que nuestras obras no lo vuelvan inestable. Ahora, respecto a la sensibilidad, se refiere a la rapidez en la respuesta. O sea, si nosotros hacemos una obra en un río y tenemos una respuesta inmediata, diríamos que ese río es muy sensible. Si es que la respuesta no es tan inmediata, entonces todavía nos falta ver si es que es porque la sensibilidad, digamos, es de respuesta lenta, o si es que el río no es sensible a ese cambio, es decir, que ese factor no le afecta demasiado. Pero también podría ser que sí le afecte, pero que la respuesta va a ser a largo plazo. Entonces, esta sensibilidad no solamente tiene que ver con el tiempo, sino también con la magnitud del cambio que puede generar una obra en el río, que nos va a permitir determinar cuál es la sensibilidad de esa corriente ante las acciones que se manifiestan. Ingeniera, disculpe, la definición de estabilidad dijo que era cuando, o sea, a pesar de que los ríos están en movimiento, igual permanecen, ¿no?, en su cauce, ¿no? Eso es lo que entendí. Digamos que sus condiciones son muy poco variantes, pero cuando los comparamos para el mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos la temporada húmeda en enero, en todos los eneros el río tiene un comportamiento similar. Ese río es estable. Pero de hecho no vamos a comparar enero con agosto. Sería absurdo. Enero es un mes húmedo, agosto es un mes seco. El río tiene que cambiar.
O sea, mismas respuestas a mismas condiciones. Algo No así. la misma respuesta, sino las mismas características. Ya. Las mismas características en un tiempo dado. Si el río tiene las mismas características en un tiempo dado, entonces es estable. También hemos definido estabilidad como un río que esté en equilibrio. Y un río que esté en equilibrio es aquel en el que no se produce ni agradación ni degradación. O sea, un río estable es aquel que no tiene agradación ni degradación. Bueno, y entonces dentro de la geometría fluvial nos interesa conocer no solamente las características de la sección transversal, sino también las características a lo largo del tramo. Es decir, en la geometría está la geometría en la sección transversal y la geometría en planta. Que para eso hemos estudiado un capítulo de morfología. Y una de las propiedades importantes en la sección transversal es la variación del caudal con el tiempo. Es decir, la relación nivel-descarga. Y eso es lo que le estaba criticando en el artículo de San Gabriel. Tenemos que si este es nivel y este es Q, entonces todos los ríos tienen una relación HQ. De tal manera que si nosotros vamos con un H, tenemos un Q. Esto es lo que sucede normalmente, pero también ya en el capítulo de hidráulica hicimos unos comentarios a que no todos los ríos tienen una sola relación y que algunos ríos tienen, que estas curvas dependen de la estación, es decir, si es temporada húmeda, temporada seca, y hay otros ríos donde esta curva cambia continuamente. Pero en términos generales diríamos que a un nivel dado le corresponde un caudal. Si nosotros utilizamos otro nivel, entonces será otro caudal. Interesa también las condiciones de hidrología. Y en hidrología es importante tener valores medidos. Y dentro de estos valores medidos, recordemos que los caudales se miden a partir de los niveles. Niveles en la estación que se relacionan con los caudales. Y lo ideal sería esto, que nosotros tuviéramos caudales medidos en el río. Si tuviéramos esos caudales, podríamos determinar todas sus características. Porque en esto no nos interesa solamente la magnitud. Es decir, nosotros no solamente nos interesa un Q, sino toda una curva de duración. Y esa curva de duración dice que este caudal aparece el 10% tiene una probabilidad de ocurrencia de 10%. Este caudal tiene una probabilidad de ocurrencia de 100%. Y no basta con decir Q. O sea, Q, pero ¿qué Q? El caudal medio, el caudal máximo, el caudal mínimo. Y eso es lo que necesitamos saber, o sea, las curvas de duración, cuáles son las variaciones estacionales, cuál es la frecuencia de las descargas. Y lamentablemente para poder responder esto necesitamos datos. Y si no tenemos datos, tenemos que tratar de completar esta información de alguna manera. Y que de hecho deberíamos tratar de utilizar la mejor manera. En donde no solamente nos interesa determinar un Q, sino tratar de ver cómo sería la curva de duración, cómo varía a lo largo del año, etc. ¿Cómo podemos adivinar? Quise decir, ¿cómo podemos estimar esto? Preguntando, ir al campo, preguntar, ¿y cómo es aquí? ¿Los caudales varían mucho? ¿De dónde a dónde se observan los niveles? Tratar de buscar información de la mayor cantidad de personas, especialmente los más ancianos o que nos puedan reportar datos de sus abuelos. ¿Cuáles son los máximos niveles que han observado? ¿Cuáles son los mínimos? Y no solamente en cantidad, sino incluso en transporte de sedimentos, para tratar de hacer estimaciones que puedan acercarse más a lo que sucede en la realidad. Y también interesa determinar las características si es que se producen sequías, avenidas o cómo son estos. Dentro de los datos hidráulicos, interesa determinar cuál es la respuesta a la variación de descargas a lo largo del tiempo. Aquí ya hemos hablado de que existe una relación nivel-caudal.
Y ese nivel a su vez se relaciona con la característica del cauce. De tal manera que si nosotros tenemos un determinado caudal, entonces hay un determinado nivel y ese nivel tiene un área mojada, un radio hidráulico, etc. Si tenemos otro caudal, tendremos otro nivel, otra área mojada, otro radio hidráulico. Pero si es que esta curva a nivel caudal varía, es decir, que no se mantiene constante, sino que va a depender de las condiciones en el río, si es que es temporada seca, si es que es temporada húmeda, si es que es año seco, año húmedo, etc. Esto es a lo que se refiere de cómo varía o cuáles son las respuestas a la variación de las descargas a lo largo del tiempo. También nos interesa determinar la distribución de velocidades en la sección transversal y en el sistema fluvial. Aquí ya hemos hablado que el río puede tener un cauce principal y puede tener una llanura de inundación. Y las características de rugosidad en la llanura de inundación pueden ser muy diferentes a las del cauce principal. Y por tanto la distribución de velocidades van a ser diferentes. También hemos hablado que en la zona de curvas hay una distribución de velocidades que es muy diferente a la distribución de velocidades en la recta. Pero también aquí dicen el sistema fluvial, o sea, eso ya tiene que ver con la planta. En el caso del río San Javier, por ejemplo, tenemos que este río es un río entrelazado, pero en el que incluso parece que no solamente es entrelazado, sino que también hay algunos ramales que se van por otros lados. Y entonces, ¿cómo es que se están distribuyendo los caudales? En principio, nosotros tendríamos que si fuera una sola corriente, nosotros podríamos esperar de que el caudal aguas arriba sea mayor que el caudal aguas abajo. Pero si el caudal se va a ir distribuyendo entre diferentes ramales, entonces nos podemos encontrar de que una estación que está aquí aguas abajo mide menos caudal del que está acá aguas arriba. A eso se refiere con la distribución de velocidades en el sistema fluvial, porque teniendo diferentes caudales, diferentes secciones transversales, etcétera, podemos tener diferentes velocidades también. Pero el otro asunto también tiene que ver con la topografía. Si tenemos una zona de pendiente suave, el río va a tener poca velocidad. Y en cambio, si es de pendiente fuerte, el río va a aumentar de velocidad. Entonces, dependiendo de cuáles son las características del sistema fluvial, nosotros vamos a tener que va a haber una variación de velocidades a todo lo largo del sistema fluvial. Y nuevamente la relación nivel-descarga es una herramienta muy importante para poder explicar este comportamiento. Y ahora sí hablamos de la respuesta a los cambios. ¿Qué sucedería si se redujera el ancho? ¿Qué sucedería si aumentara la pendiente? ¿Qué sucedería si el diámetro del fondo cambiara? Etcétera. Y también tiene que ver con las características de la cuenca. Ya hemos empezado este curso diciendo que la cuenca es la fuente de producción de sedimentos. Por eso, a partir de esta producción de sedimentos es que van a cambiar las características de los ríos. Y esto está ligado con todas las características de la cuenca, como son las condiciones geológicas, los parámetros fisiográficos, el uso de suelos, la cobertura vegetal. Y aquí también, cuando hablamos de condiciones de desarrollo, nos referimos al efecto antrópico, es decir, es una cuenca en la que no existen personas, o sea, es una cuenca natural. Es una cuenca que ha sido completamente urbanizada. ¿Cuáles son esas condiciones de desarrollo de la cuenca introducido por los seres humanos? ¿Y cuáles son las condiciones existentes y cuáles son las condiciones potenciales? Interesa conocer también el alineamiento del flujo. Un punto muy importante es la dirección. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Pero también interesa saber si es un alineamiento recto, si es que es un entrelazado, meándrico, y además cómo cambian esto con el nivel del agua. Hemos visto que la diferencia entre meándrico y entrelazado está en el producto de S por Q. Entonces también podríamos encontrarnos que si existe una variación muy grande de caudal, podría haber en un mismo tramo un comportamiento en un tiempo y un comportamiento en otro tiempo. Aunque en términos generales el Q que se utiliza allí es el caudal dominante, hemos visto que algunos
algunas acciones, ya sean naturales o antrópicas, pueden hacer que un río que es meándrico se convierta en ramificado o un río que es ramificado se convierta en meándrico. Y también interesa conocer cuál es el cambio que se tiene con el nivel del agua de la velocidad y la posición del talweg. Recordemos que el talweg es el punto de máxima profundidad. De tal manera que, por ejemplo, en las curvas, el talweg se pega a la orilla externa de la curva. En un tramo recto, el talweg tiende a estar en la posición central. Y también cómo se producen cambios de alineamiento a lo largo del tiempo. Y lo otro son los cambios en la llanura de inundación. Estos cambios en la llanura de inundación pueden ser naturales. Por ejemplo, sabemos que hay ríos en los cuales no hay agua durante muchos años en la llanura de inundación y que está solo concentrado aquí en el cauce principal. Pero sucede que cuando se produce una crecida, entonces el agua puede llegar a la llanura de inundación. Y hemos visto que en muchos casos estas llanuras de inundación se construyen casas, se siembran plantas, etcétera. Y entonces eso es lo que se trata de ver aquí. ¿Qué es lo que sucede en esta llanura de inundación? Y además, investigaciones de estabilidad del canal. ¿Cómo podemos saber si el canal es estable o no? Todo esto también ya lo hemos visto en el capítulo de morfología fluvial, que tiene que ver no solamente con clasificar el río, sino también conocer cuáles son sus características de transporte de sedimentos, relación ancho-tirante, etcétera. E investigar todas las imágenes satelitales, preguntar a los lugareños, para poder ver cuáles son las condiciones del canal. Y también hemos visto en el capítulo de morfología fluvial que pueden haber diferentes respuestas dependiendo de cuál es la acción. Algunas de estas respuestas se darán en corto plazo, o sea, serán inmediatas, pero otras se pueden demorar. Los efectos de agradación y degradación son de largo plazo y son muy importantes. Entonces, para la solución de los problemas ingenieriles, esto lo vamos a ver mejor después del intermedio. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, en la hoja anterior decía respuestas de corto plazo, a largo plazo. Eso justamente se refería, ¿no? A cuán sensible es el río. Claro, ajá. Ya. 11:15 hasta las 11:25. Pero recuerden que hemos dicho que la sensibilidad no solamente está referida a la rapidez de respuesta, sino también a la magnitud de la respuesta. Aquí se están refiriendo al tiempo de respuesta, pero la sensibilidad también tiene que ver con la magnitud de la respuesta. ¿Ya está claro? Sí, ingeniera. Entonces tenemos intermedio hasta las 11:25.
Señores, continuamos. Bueno, entonces decíamos que este capítulo era para ver procedimientos de diseño, procedimientos de evaluación y diseño. Disculpen. Que en este capítulo lo que queremos presentar son los criterios para la evaluación y diseño de obras relacionadas con los ríos. Y entonces el procedimiento recomendado para solución a los problemas de ingeniería es el siguiente. En un primer nivel, analizar todos los conceptos geomórficos y un análisis cualitativo, en el que se combinan todos los elementos que hemos visto en términos cualitativos. Luego, cuando pasamos a un nivel 2, entonces ya tenemos que utilizar conceptos geomórficos avanzados y un análisis cuantitativo. En este análisis cuantitativo estamos hablando ya de calcular algunos valores, por ejemplo, profundidades de socavación, cambio de las velocidades, etcétera, ante algunos determinados efectos, por ejemplo, contracción de la corriente, ocupación de la llanura de inundación, etcétera. Pero luego ya el estudio más avanzado puede involucrar no solamente utilizar modelos físicos, sino también utilizar modelos matemáticos. Señora, disculpe. ¿Sí? ¿Y los conceptos geomórficos básicos cuáles serían, por ejemplo? El saber cómo es el río, que de todas maneras involucra el tener que determinar en las imágenes satelitales cuál es su comportamiento, pero a nivel cualitativo. En cambio, cuando ya nosotros queremos empezar a calcular valores, ya necesitamos datos, por ejemplo, hidrología, caudal, pendiente. A partir del caudal dominante y la pendiente, determinar si es un río entrelazado, meándrico. Y aquí incluso podemos ya incluir lo que es el transporte de sedimentos, lo que corresponde a la relación ancho-tirante, etcétera, que están incluidos en el diagrama de Chen para el cálculo de la estabilidad de la corriente. Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿No? Tenemos entonces que al inicio del proyecto se tiene que conceptualizar el proyecto. Siempre es importante tener en cuenta los objetivos y los alcances del proyecto. Eso es lo que se entiende aquí como conceptualizar. Cuando empezamos el capítulo de socavación pusimos, fue un artículo del doctor Rocha donde figuraba aquella frase donde aquellos que no miran el río bajo el puente, después verán el puente bajo el río. Y digamos que es el objetivo de la conceptualización. Muchos diseñadores de puentes, por ejemplo, se olvidan de ver los ríos y simple y llanamente consideran el puente como una estructura. Pero siempre va a haber una interrelación y por tanto en este término de conceptualizar el proyecto se debe incluir la relación que existe entre el proyecto y el río. Y todo esto para tratar de cumplir los objetivos del proyecto, pero sin perjudicar las condiciones ambientales del río, que a la larga también pueden tener consecuencias sociales negativas. Se necesita recopilar todos los datos disponibles y de hecho realizar un reconocimiento de campo. En ese reconocimiento de campo tratar de observar lo más posible que se pueda para entender el comportamiento del río, pero también recolectar todos los datos de campo adicionales. No solamente es cuestión de realizar mediciones de aforos, por ejemplo, aforos líquidos, aforos sólidos, después ver o cuantificar transporte de sedimento, características de los sedimentos, sino también tratar de obtener de los pobladores o de gente que esté cerca del lugar características acerca de la variabilidad de estos ríos a lo largo del tiempo. Todo lo que se pueda recolectar de información del río. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos conceptuales.
que requieren soluciones ingenieriles. Todo esto está en el libro de texto y como sabemos el libro de texto es un manual para diseño de carreteras de la FHWA y por eso es que está relacionado con puentes. Entonces en todos estos ejemplos conceptuales nos indican cuáles son los efectos locales, es decir, el efecto en el mismo puente. Luego nos dice el efecto aguas arriba del puente y el efecto aguas abajo del puente. Entonces, esta es la imagen que presenta el libro de texto y esta imagen no equivale exactamente a la fotografía porque son de fuentes diferentes. Esto ha sido tomado del libro del texto, mientras que esto lo han recolectado diferentes alumnos para tratar de ver cómo sería este fenómeno. Entonces, este ejemplo conceptual 1 representa el cruce de aguas abajo de un abanico fluvial. Aquí tenemos un tributario que tiene pendiente empinada. Aquí dice steep, empinado. Aquí tenemos ese tributario de pendiente empinada que llega a una zona de menor pendiente. Y entonces el resultado es que se produce un depósito de sedimentos. Ese depósito de sedimentos es lo que estamos viendo aquí. Producto de este cambio de pendiente fuerte a pendiente plana, aquí dice flat plano, a pendiente suave, se produce este depósito de sedimentos, que aquí está como un cono aluvial. Y aguas abajo de ese hay un puente. Entonces nos indican que los efectos locales son que el abanico reduce el canal de paso, es decir, este trae agua, pero ya los sedimentos que se han depositado obstruyen su propio avance. Luego, la dirección del flujo en la ubicación del puente es incierta. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo el agua puede atravesar estos depósitos aluviales, entonces puede estar saliendo por cualquier lugar. Y lo mismo, la localización del canal es incierta por la misma razón. Eso es aquí en el mismo puente. Aguas arriba se va a producir erosión de bancos porque el agua va a tratar de pasar por donde pueda y para eso va a tener que erosionar. Eso va a hacer que el canal sea inestable y que exista una tasa de transporte grande para tratar de moverse a través de esta barra de sedimentos. Y aguas abajo del puente, lo que se va a tener es agradación. ¿Qué significa agradación? ¿Qué significa agradación? Estar los sedimentos. No. El aumento del nivel, Del, aumento paulatino. ¿Del nivel de qué? Del lecho va aumentando. Ajá, muy bien. Muy bien. El aumento paulatino del nivel del lecho o el nivel del fondo del cauce, eso es la gradación. De hecho, acá están depositados los sedimentos, pero el agua que trata de pasar los erosiona y los lleva y los deposita acá abajo. Y eso produce gradación. Al depositarse aquí sedimentos, obstruyen el nivel de paso y eso puede producir inundaciones. Y además tenemos que el agua trate de pasar por algún lado y esto puede generar una barra tributaria en el canal principal, es decir, una ramificación. Bueno, entonces tenemos aquí estas fotografías. Como yo ya expliqué la primera diapositiva, entonces ahora ustedes van a empezar a explicar las diapositivas siguientes. Empieza, señor Benavides. La disminución del nivel base para el canal, ¿no? Bueno, acá se nota que hay un descenso, una socavación debajo del puente, ¿cierto? Esta figura la hemos presentado varias veces en el capítulo de socavación. ¿Alguien la puede explicar? Cárcavas. Ah, son ¿cómo se llama esto de cortes que van avanzando? La corriente progresiva.
Regresiva, ¿qué dice? Ah, es headcut. Ajá. Ya, Es el entonces, headcut. señor Benavides, explique. Sí, entonces este headcut ocurre porque la degradación en el borde del canal está que degrada progresivamente la parte de arriba de la, no sé, de la llanura, y entonces ocurre este headcut que va a debilitar la estructura y va a comenzar a ceder. Ahora, Ya, la vamos a pregunta hacer es, unas precisiones. Un minuto. ¿esto es rápido Primero, o corto? usted dice que hay degradación en el extremo. Eso no es válido. Degradación es el proceso contrario a la gradación, o sea, es la disminución paulatina del nivel del cauce. Entonces, lo que sucede es que acá hay un tributario. Hay un tributario que llega a este canal principal. Y entonces lo que está produciendo una disminución paulatina es el lecho del tributario, producido por un desequilibrio aquí en el punto de ingreso al canal principal. Y entonces dice, va degradando progresivamente. Esa expresión no es correcta, porque si es degradación ya se refiere a continuo. Pero nos hemos referido que el headcut es en dirección contraria al flujo. Por tanto, es una degradación regresiva. Y por eso no use la palabra progresivo como continuo, porque en términos de degradación, la degradación puede ser regresiva si es que se aguas arriba, igual que en headcut, y progresiva si fuera hacia aguas abajo. Ahora alguien mencionó que aquí había una cárcava, pero no es que hubiera cárcavas. Esto de acá está representando la socavación local que se produce por la presencia del puente, a la cual se le va a sumar el headcut. Ahora sí, continúe, señor. Con las correcciones, esta erosión regresiva, bueno, genera un efecto local y un efecto general. Es el corte del alineamiento, el headcut, bueno, la inestabilidad del banco y altas velocidades. Para aguas arriba, es un incremento de la velocidad, incremento del transporte de fondo, porque como se está erosionando el material, entonces es normal que va a erosionar el fondo. Es un canal inestable porque al tener incremento de velocidad y al tener incremento del fondo va a tender a ser inestable, y es un posible cambio de forma del río. Aguas abajo, en cambio, hay un incremento al transporte al canal principal, una agradación, o sea, quiere decir que se va a depositar material debido a todo ese material que ha sido erosionado y está siendo transportado, y puede eso generar un incremento del nivel de avenidas al reducirse pues el área y aumentarse pues, puede aumentar el nivel del cauce. Muy bien, gracias, señor Benavides. Recordemos que aquí el efecto local se refiere al puente mismo. Aguas arriba es aguas arriba del puente y aguas abajo es aguas abajo del puente. Y en este caso, este puente está localizado en este tributario y es en este tributario donde se está produciendo el headcut. Aquí en esta fotografía muestra este puente. Noten ustedes que esta es la zapata. Y sin embargo, este headcut ha producido toda esta variación, esta disminución del nivel del cauce. A ver, señora Guadalupe. Flujos bajos durante periodos largos. O sea, este bajo se refiere a pequeños. Ya, durante periodos largos. Efectos locales. Uno. No, primero trate de explicar la fotografía. Digo la imagen. O los dos. En la fotografía de la izquierda podemos ver, en la de la izquierda podemos ver que Este acá hay es allá. hay una disminución hay presencia de socavación en
en los pilares, en los pilares de la derecha, mientras que en los pilares de la izquierda podemos notar que puede haber deposición de material. Y en la imagen de la derecha podemos ver un puente donde hay una especie de vía. ¿Explico de la vía? Sí. Hay una vía para bicicletas que se encuentra cerca a la ribera del río, que está protegida. Dicha ribera está protegida por pasto. Ya, muy bien, gracias. Bueno. Vamos a hacer también unas aclaraciones. En primer lugar, tenemos que en este río, durante mucho tiempo, hay agua solamente aquí, en este cauce principal. Y esto sucede durante tantos años, que resulta que ya aprovechan la llanura de inundación, como pueden ver ustedes, la tienen vegetada, y también utilizan como vía para ciclistas, con fines deportivos, porque saben que el río va a tener este nivel durante mucho tiempo. Pero sin embargo, este río puede crecer. Entonces, cuando crece, puede llegar a inundar esta llanura de inundación. En esta fotografía no hay problema. Noten ustedes que el puente ha sido trazado a todo lo largo del río, no solamente en el cauce principal, sino también en la llanura de inundación. Aunque durante mucho tiempo el agua solamente pasará por el cauce principal, no se ha pretendido invadir la llanura de inundación, sino que se ha respetado la llanura de inundación, se ha hecho el puente a todo lo ancho del río y se aprovecha la llanura de inundación mientras se puede. Y entonces tenemos que aquí lo que nos indica esta línea punteada dice, es el lecho cuando el caudal es pequeño. Cuando el caudal es pequeño, como el agua está concentrada solamente en esta zona, entonces ahí se produce una profundización del lecho. Y esto sería cuando el caudal es pequeño. Pero cuando el caudal ocupa todo el ancho, aquí se produce una deposición. Y esa deposición es la que está originando que el nivel aumente. Entonces ahí nos indican que esta línea negra es el nivel alto. Cuando el flujo es alto, este es el nivel del lecho. Entonces cuando el agua llega hasta acá, produce una socavación, el nivel del lecho disminuye y más bien produce una sedimentación aquí, el nivel del lecho aumenta. Pero esto se produce solamente cuando hay una avenida que ocupa toda la llanura de inundación. La mayor parte del tiempo el agua está solamente en el cauce principal. Ahora sí continúa el señor Guadalupe. Los efectos locales son en el flujo bajo se desarrolla un canal de agua pequeño en el lecho del río. También un mayor peligro para los pilares debido a la canalización y erosión locales y una socavación de riberas. Muy bien, gracias. Que debe ser tenido en cuenta. O sea, nosotros podríamos tener la idea de que vamos a diseñar el río solamente para este nivel máximo. Diremos, nuestro río está protegido. Pero resulta que cuando en los caudales bajos el agua se concentra solamente aquí, entonces esa concentración de caudales puede estar dañando los pilares y que no se tiene en cuenta el efecto de estos caudales pequeños que estaría sobre estos dos pilares de esta imagen. Y que puede producir también socavación de riberas aquí como podemos ver. Esta es una socavación de ribera. A ver, el siguiente ejemplo, señor Huarcay, en Guamaní.
Sobre el ejemplo conceptual, la parte de Cutons, aguas abajo. ¿Describo la imagen, ingeniera, o comienzo con efectos locales? En la imagen se puede ver que hay un pequeño puente, pero en el cauce del río, por ejemplo, se nota que ha dejado, parecen piedras encima del propio puente, no se distingue. ¿Usted cree que el río ha dejado las piedras acá arriba? Parece que sí, porque también en el cauce del río es pequeño, pero a los costados, en las riberas, también hay material. Está completamente lleno de material. Y está de acá. Significa que lo han colocado en la curva del río. Y la parte punteada, representaría lo que se ha hecho. Se ha tratado de encauzar el río o se estaba estrangulando. Muy bien, ahora unas precisiones. Tenemos que ese río es meándrico, pero ahí se quiere construir un puente. Y como está en una parte curva y eso puede ser muy peligroso para el puente, entonces la mejor idea que han tenido es de rectificar el río. Y entonces, eso es a lo que lo denominan cutoff. Han hecho una rectificación de este canal meándrico mediante un encauzamiento, obligando al río, digamos, a mantenerse dentro de estas paredes. Pero ¿cuál es la consecuencia de hacer eso? Que al disminuir la longitud se incrementa la pendiente. Al aumentar la pendiente se incrementa la velocidad. Y ese incremento de velocidad puede tener varias consecuencias. Aquí en la figura lo que estamos observando es cómo se ha ido produciendo una degradación. El nivel original coincide más o menos aquí con el nivel de esta cimentación del estribo. Pero noten ustedes que el nivel está disminuyendo. El nivel de leche está disminuyendo, es decir, está produciéndose una degradación. A ver, continúe leyendo, señor, efectos locales, es decir, en el mismo puente. En efectos locales tenemos a pendiente más pronunciada, el aumento de la velocidad, el aumento del transporte, la degradación y posible head cutting, los bancos inestables, el río puede ramificarse, peligro para la cimentación por la degradación y la erosión local. Efectos aguas arriba, ya sé, efectos locales. Serían los efectos locales. Ajá. Efectos aguas abajo, la deposición abajo del canal encauzado, el aumento del nivel de inundación, pérdida de la capacidad del canal y degradación en el río tributario. Ya, muy bien. Vamos a hacer entonces otras precisiones. Punto número 1. Tanto en el puente como en aguas arriba va a producirse un incremento de pendiente. Aquí ese diseñador podría haber pensado, bueno, no hay ningún problema, y como yo quiero rectificar el río, lo voy a rectificar de aquí para abajo. Pero ya hemos visto que este tipo de rectificación produce una degradación tanto progresiva, es decir, hacia aguas abajo, como regresiva. Por eso, tanto en la sección de puente como hacia arriba, se va a incrementar la pendiente. Se va a producir un aumento de la velocidad, va a aumentar el transporte y se va a producir una degradación. Y hasta es posible que se produzca un head cutting, o sea, un head cut, como el que hemos visto en la imagen anterior. Una degradación continua hacia aguas arriba. Y también flancos inestables, aquí lo podemos ver. Dice mayor transporte, ¿no es cierto? O sea, aquí hay un incremento de transporte. Ese incremento de transporte en esta fotografía incluso ha afectado al puente mismo. Bancos inestables, y aquí hay una respuesta. Dice, este río meándrico puede ramificarse, producto de este incremento de la pendiente. Y de hecho, si que no se ha considerado esto, la cimentación puede fallar. Y el puente también. Bueno, y efecto aguas abajo, como aquí hay una mayor erosión, etcétera, cuando termine este cauce tienen que depositarse los sedimentos. Entonces, producirse depósito de sedimentos acá,
se pueden producir inundaciones. Pero además el río ya no va a tener capacidad de transportar y entonces va a comenzar a depositar los sedimentos. Y aquí al producirse una disminución del nivel en este río, va a producir el headcut que habíamos hablado. Aquí habíamos dicho que el headcut se originó por un desequilibrio en el punto de entrega del tributario al canal principal. En el ejemplo que estamos viendo, dice que este canal principal va a empezar a degradarse. Entonces va a disminuir el nivel del canal principal y esto va a producir un headcut en el tributario. Esto es a lo que se refiere con este 4, degradación en el río tributario. Siguiente, señor Rita Julca, ¿puede usted explicarlo? Sí, ingeniera. Número 5 es el exceso de sedimentos en el puente debido al tributario de aguas arriba. En la imagen se ve que aguas arriba de la carretera hay un río que está aportando al río principal. En la imagen también de la derecha también se ve el río que tiene otro río que le está aportando caudal, ¿no? Y sedimentos, ¿no? Entre los efectos locales que se tiene es la contracción del río, el aumento de la velocidad, la erosión general y local, 4, la inestabilidad de riberas. Estos son los efectos locales. Los efectos aguas arriba sería la gradación, el remanso en la etapa de inundación, cambio de respuesta de los afluentes. En aguas abajo, los efectos son la deposición del exceso de sedimentos, erosionados aguas abajo del puente, ataque más grave en la primera curva aguas abajo y posible desarrollo de una rápida a través de la barra aguas abajo del puente. Muy bien, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer unas precisiones. Esta imagen no corresponde a la fotografía, como ya les habíamos dicho. En esta fotografía no hay puente, pero lo que pueden ver es que aquí hay un río principal y este es el tributario. Y este tributario trae sedimentos. Entonces podemos ver una barra de sedimentos aquí justo en el punto de confluencia, pero también estas barras de sedimentos que se encuentran aguas abajo, que se producen por el movimiento de la barra de sedimentos. Y que diríamos que son una consecuencia de este río tributario. Entonces aquí en la fotografía este es el tributario y el otro es el cauce principal. Este es el cauce principal. Y en esta imagen tenemos que este es el cauce principal y ahí es donde se ha construido el puente. Y tenemos este tributario. Este tributario es el que trae la barra de sedimentos. Y entonces aquí tenemos que el puente se ha construido cimentando el estribo en esta barra de sedimentos. Con lo cual se ha acortado el ancho del río. Por eso dice contracción del río. Esa contracción del río produce un aumento de la velocidad, que a su vez va a representar erosión general y local y inestabilidad de riberas. Y como aquí va a haber una gran, va a haber un obstáculo, hemos visto que ese obstáculo de contracción va a originar un remanso. Ese remanso va a producir una gradación aquí en la zona de aguas arriba. Y esa gradación va a producir un cambio en la respuesta de este tributario, porque ya no va a haber el mismo nivel que había antes, ni de agua ni de fondo. Y aguas abajo, al incrementarse esta capacidad erosiva, va a haber una deposición de sedimentos aguas abajo. Y nos dicen que va a haber un ataque más grave en la curva aguas abajo. Esto es, aquí hay un incremento de velocidad. Eso estábamos diciendo, ¿no? Se incrementa la velocidad. Entonces, velocidad mayor va a llegar aquí en el flujo, que por inercia va a continuar así y va a afectar esta curva de acá. O sea, va a haber un efecto erosivo importante en esta curva, que sería la curva interna, donde se depositan los sedimentos. Como hemos visto aquí, la parte interna de la curva, aquí están los depósitos de sedimentos. Pero como hemos construido el puente justamente aquí, eso está concentrando el flujo y lo lleva contra esta barra de sedimentos. Pero ese ataque más grave en la primera curva de aguas abajo.
y posible desarrollo de una rápida. Es decir, si viene por aquí lo erosiona y puede tratar de avanzar aquí, con lo cual se va a crear un flujo de fuerte pendiente atravesando esta barra de sedimentos aguas abajo. Bueno, ya la próxima clase proseguiremos con los siguientes ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces buen fin de semana. Ya nos estamos viendo el día martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniera. Hasta luego.